Saludos, buenas, bendiciones. Vengo otra vez con un estudio profundo de la palabra de Dios. Y este tema lleva como título el libro con sus 7 sellos. Recuerda, dale compartir, me gusta, para que muchas personas vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo y conozcan más de la palabra de Dios. Oremos. Padre querido, gracias Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias Señor porque en ti somos más que vencedores. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El libro con 7 sellos. Ninguna época pasada nos interesa y absorbe tanto como la actual, pero nos ubicamos mucho más acertadamente en el tiempo presente cuando conocemos su relación con el pasado y su proyección con el porvenir. El estudio de este capítulo está proporcionando ese beneficio, sobre todo el conocimiento del sexto sello. ¿Qué vio Juan el revelador en la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. ¿Qué hizo el Cordero con ese libro? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 7. Versículo 7. ¿Por qué Cristo fue declarado digno de abrir esos sellos? Digno es de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre me has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Versículo 9. Ahora, la apertura de los sellos. ¿Qué se vio cuando fue abierto el primer sello? Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Los 7 sellos delinean las vicisitudes por las cuales la iglesia había de pasar desde el comienzo de la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo. El caballo blanco con su jinete saliendo para conquistar representa adecuadamente a la iglesia cristiana primitiva en su pureza, yendo a todo el mundo con el mensaje del evangelio de salvación, un digno emblema de la iglesia triunfante del primer siglo. ¿Qué apareció al abrirse el segundo sello? Y cuando abrió el segundo sello, salió otro caballo, bermejo, y a quien lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículos 3 y 4 de Apocalipsis. Como el color blanco del primer caballo denotaba la pureza del evangelio con su jinete propagada, el color de este segundo caballo quiere mostrar la corrupción que había comenzado a introducirse futilmente en el tiempo cubierto por este símbolo. Tal estado de cosas siguió el periodo de la Iglesia Apostólica. Hablando del segundo siglo, Juan Wagner dijo: la cristiandad comenzó ya a llevar la vestidura del paganismo, la semilla de la mayoría de los errores que más tarde infectaron enteramente la iglesia. Echaron a perder su belleza y empeñaron su gloria, y estaban comenzando a echar raíces. La poderosa iglesia católica era poco a poco menos que el imperio romano bautizado. Roma fue transformada tanto como convertida. El cristianismo no podía entenderse a través de la civilización y el paganismo romanos de cualquier modo sin ser o ver coloreado un fluido por los ritos. Las festividades y la ceremonia del antiguo politeísmo. No solo el cristianismo conquistó a Roma, sino que también Roma conquistó el cristianismo. No es muy sorprendente, por lo tanto, descubrir que del primer y el cuarto siglo la iglesia había sufrido muchos cambios. Eso le dice Otto Flisch en su libro The Rise of Media Shock Purnan.
¿Cuál es el color del símbolo bajo del tercer sello? Y cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ve y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ve y mira, y miré, he aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía la balanza en la mano. El caballo negro representa adecuadamente la tiniebla y la generación espiritual que caracterizaron a la iglesia desde el tiempo de Constantino, hasta el establecimiento de la supremacía papal en el año 538 después de Cristo. Cerca de la condición de la cosa en el siglo IV, Felipe Schaff dijo, cito: "Pero la elevación del cristianismo a la posición de religión del Estado ofrece a nuestra contemplación también un aspecto adverso. Implicaba gran riesgo de generación de la iglesia. La masa del imperio romano fue bautizada solamente con agua, no con el espíritu fuego del evangelio, y con eso metió de contrabando manera práctica y pagana en el santuario con un nuevo nombre". ¿Cuál era el color de la naturaleza del cuarto símbolo? Cuando abrió el cuarto sello, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre: muerte, el Hade, del griego, lugar de los muertos, sepulcro. Le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad, con la fiera de la tierra. Versículos 7 y 8. El original denota el color pálido y amarillento de las plantas marchitas, un color contranatural de un caballo. El símbolo se refiere evidentemente a la obra de persecución y muerte realizada por la Iglesia romana contra el pueblo de Dios desde cerca del comienzo de la supremacía papal en el año 538 después de Cristo, antes de la Reforma. Al abrirse el quinto sello, ¿qué se vio en el altar? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 9. Este es un cuadro de los mártires de la persecución papal desde el siglo VI hasta el tiempo cuando el poder perseguidor del papado fue reprimido. ¿Qué estaba haciendo esos mártires según se les representa? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que mueran en la tierra? Versículo 10. Su cruel maltrato clamaba por venganza, como la sangre de Abel clamaba a Dios de la tierra. No estaban en el cielo, sino bajo el altar, donde habían sido muertos. Acerca de esto dice Adam Clay: el altar está en la tierra, no en el cielo. ¿Qué se le dio a los mártires? Y se le dio vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de su consiervo y sus hermanos, que habían de ser muertos con ellos. Versículo 11. Esto había sido muerto durante los siglos abarcados por el sello anterior. Sus perseguidores, la mayoría de ellos por lo menos, habían muerto, y así ellos al morir se le había aplicado su castigo. Como algunos suponen, ¿por qué los mártires habrían de exigir todavía que se les castigara? En esta, como en otra parte de la Biblia, se usa la figura de personificación en la cual se representan los objetos inanimados como si estuvieran vivos y hablasen, y las cosas que no existen como si existiesen. Estos mártires habían caído como herejes bajo la tiniebla y la superstición de sellos procedentes, cubiertos de ignominia y vergüenza. Sé que eran justos y se le viste de vestidura blanca. El lino fino blanco, vestidura blanca, es la perfecta justicia de los santos. Se le imputa la justicia y luego descansar todavía un poco de tiempo allí donde están, bajo el altar, y que los otros que habían de morir por su fe lo habían seguido. Entonces todos ellos serán resucitados y revestidos de inmortalidad. Debe notarse además que los 6 primeros sellos describen acontecimientos que producen en la tierra, no en el cielo. El altar bajo el cual yacen las almas de estos mártires es el altar sobre el cual fueron sacrificados por su fe. Nos vemos en la segunda parte de este libro.